Vamos a conversar con Jorge Altamira. Muy buenos días, Jorge. Te saludamos desde Salta Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Jorge, te traemos a la mesa para analizar lo que se viene para el 2027. Hemos tenido una semana en donde estuvo el Fondo Monetario Internacional sentado dentro de la Casa Rosada, visitando Vaca Muerta, colocándose un disfraz que es un mameluco que lo utiliza Javier Milei. ¿Qué análisis haces vos de entrada con lo que pudimos ver esta semana con esta visita del Fondo Monetario Internacional a la Argentina? Bueno, en primer lugar, es indudable que el Fondo Monetario Internacional apoya el programa del gobierno en cuanto es un programa de ajuste contra los trabajadores. Esta es una línea histórica del Fondo Monetario Internacional, no solo para Argentina, sino para cualquier otro país, en el cual todo gira en torno al llamado equilibrio fiscal. Y si la recaudación impositiva no alcanza para ese equilibrio, hay que cortar todos los gastos que corresponden para alcanzar ese equilibrio, y esos gastos son en general gastos sociales, no son gastos de otro tipo, aunque en el caso acá de Argentina el gobierno ha abandonado completamente cualquier financiación de la obra pública, Claro. con las consecuencias que ya todo el mundo ha señalado de un deterioro excepcional de las rutas, caminos, etcétera, y los peligros de accidentes. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional, bueno, saluda al gobierno que no solo aplica ese plan, sino que promete ir más lejos todavía, en virtud de que las consecuencias de este plan han provocado tal caída del consumo y tal caída de la inversión que la recaudación de impuestos del gobierno también ha caído. Y entonces se ha comenzado a tener déficit fiscal. Se terminó el superávit fiscal. Entonces mi ley dice, bueno, hay que meter más ajuste, más motosierra, hay que achicar todo lo que hay que achicar, y ha anunciado medidas para terminar con las jubilaciones y a terminar con que es uno de los gastos más importantes del gobierno, y en general el otro día en el discurso con todo el sistema previsional argentino. Pero como esto es una relación entre capitalistas, Ujú. detrás de todo este acuerdo aparece una disidencia que ha ido creciendo desde que esta mujer del FMI se fue del país. Y es que hasta ahora, desde que Macri recibió este gigantesco préstamo del FMI, el más grande de cualquier país, 5 o 6 veces más grande que el segundo, y el segundo es Ucrania. Mire, si Ucrania tendrá necesidades fiscales, Claro. nosotros la Argentina lo supera claramente. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, que está integrado por algunos países que tienen rivalidades entre ellos, le ha dicho que el próximo vencimiento del euro con el FMI hay que pagarlo, Sí o que sí. no se lo puede, que sí o sí, que no se lo puede reprogramar. Punto. Al ver todos los vencimientos que hay que pagar hasta el año 27, arma un plan, y en ese plan figura que no le paga el FMI. Y acá hay entonces un conflicto importante. Claro. Entonces, esta mujer, entre una palabra y otra palabra, todo el tiempo decía comprar reservas. Y comprar reservas, ella lo pide porque con los dólares de esas reservas que se compren, se le pague los 5.000 y pico de millones de dólares del próximo vencimiento del FMI. Y Caputo y Milei están en contra de que el Banco Central compre reservas, pero que eso lo tiene que hacer el Tesoro, no el Claro. Banco Central, porque el Banco Central compra reservas emitiendo dinero, y el Tesoro, si compra reservas, lo hace con la recaudación. Es decir, que para comprar reservas, Milei y Caputo quieren que el superávit fiscal sea mayor todavía
no solo atienda los gastos del Estado, sino que atienda hasta el pago de la deuda. Claro. Entonces hay un conflicto extremadamente importante, porque si efectivamente no se paga ese vencimiento, va a estallar una crisis que, independientemente de la envergadura que alcance, va a afectar los resultados electorales del año que viene. Por eso está tan preocupado Milei con esto, con este tipo de anuncios, o diríamos clásico, está abriendo el paraguas por la duda, todo se desmorona, todo se va al diablo. Sí, claro, indudablemente. El discurso del otro día, yo leí un artículo que se llama La última ofensiva de Milei. Ujú. Lo que hace los anuncios del otro día son anuncios para seguir pagando todo lo que tiene que ver con la deuda, liquidar las jubilaciones, es decir, son muy profundos y no tienen nada que ver con la carta orgánica del Banco Central. Claro, Nada que ver. Te explico por qué. bien, Porque el Banco Central puede no financiar directamente al Tesoro, pero lo puede hacer perfectamente en forma indirecta. ajá, Es decir, que los bancos compran deuda del Tesoro para que el Tesoro se financie y luego el Banco Central les compra esa deuda a los bancos. Entonces el dinero que no se le manda al Tesoro se le manda a los bancos para que se le compren al Tesoro. El claro, discurso del otro día es una etapa que muy pocos han advertido o estaban interesados en señalarla. Pero un individuo que reside en Estados Unidos, que es el grupo de economistas de Milei, casualmente 48 horas antes de todo esto mandó un artículo, escribió un artículo en su blog, ujú, donde advierte que el Banco Central no puede comprar, no puede financiar el tesoro, no se avanza nada porque puede hacer ese circuito que yo le acabo de decir. claro, claro, claro. Jorge, ¿Me explico? sí, claro que Sí, sí. Jorge, en estos momentos la izquierda está teniendo una buena medición, una buena aceptación, y a la cabeza figura Miriam Bregman. Miriam Bregman es una abogada que tiene mucho carisma, que tiene mucha capacidad de discurso dentro de los medios de comunicación y está cayendo muy bien dentro de la sociedad argentina y es parte de la izquierda o del FITU. Ustedes están un poco alejados de eso, la gente política obrera. La otra vez tuve la oportunidad de ver una entrevista tuya en donde hablas que en el hipotético caso de que llegue a ganar Miriam Bregman las elecciones del 2027 porque está muy bien medida, tendría que pedirle al gobierno de Milei en forma anticipada. Gana el domingo, el lunes tendría que estar asumiendo. Y tendría que estar tomando bueno, medidas, no, a ver, esa es una observación menor ajá, que tiene que ver con lo siguiente. a ver, Otro gobierno de izquierda, mucho más moderado que Miriam Bregman, sí, por ejemplo, el señor François Mitterrand en Francia, ujú, le ganó las elecciones en alianza con el Partido Comunista, ganó las elecciones en Francia y se convirtió en presidente, y al día siguiente hubo una fuga de capitales muy elevada. claro, ¿No es cierto? sí, Ahora, sí, Mitterrand es un hombre de confianza del sistema. El presidente en ese momento no esperó a que asuma en la fecha que correspondía, sino que lo llamó y en 24 horas le dio el gobierno para que controle la situación. claro, Esta es una observación menor que hago con referencia a que la reacción de los capitales frente al territorio y todo lo más podría ser similar si tenemos en cuenta que cuando el peronismo, Kicillof, ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires en septiembre pasado, se produjo
tremenda fuga de capitales y tuvo que venir el Tesoro norteamericano a rescatar a Milei. Exactamente. Y eso porque ganó Kicillof, ganó el peronismo, ganó Ferraresi, Espinosa. Una elección provincial aparte. Sí, pero quiero decirle, los viejos conocidos de la política argentina. Claro. Entonces le digo, mire, el problema de ustedes es el interrogante querido. Contempla que una victoria significa el ingreso a una tremenda lucha del capitalismo contra ese gobierno y de ese gobierno contra el capitalismo. No, el programa no lo respeta. Es un programa, elaboró un programa especialmente para esto, que es más o menos de una convivencia normal, democrática, constitucional, con todo el sistema político presente, y por lo tanto deja de ser cualquier cosa parecida a un gobierno de trabajadores. Claro. Es un gobierno de izquierdistas que funciona en los términos del capitalismo. ¿Eso ha ocurrido en algún lugar? Sí, ha ocurrido con Boric. ¿Por qué pensás que se enoja la gente? ¿Por qué pensás, Jorge, que esa declaración tal vez suene media extraña o les moleste a algunos sectores de la izquierda, que es una izquierda capitalista, les moleste? No, porque no es una declaración, es un texto de 25 páginas Ujú. que detalla todo el programa, Claro. ¿no es cierto? Entonces, no hay ninguna medida relevante ni una estrategia política de acción que movilice a la clase trabajadora contra los que resistan las consecuencias de un voto a la izquierda. Ajá. Y como esto ya ha ocurrido en el resto del mundo, por ejemplo en Nueva York, un desconocido que entró a las elecciones con el 1% de intención de voto y ganó Nueva York. En Chile, un izquierdista como Boric, Sí. se alió con el Partido Comunista, ganó las elecciones y gobernó para el capitalismo. Como ya hay un montón de ejemplos de este tipo, no se trata de una sospecha infundada. Además, ya le digo, lo que nosotros criticamos es el programa, porque el programa es como el DNI, Claro. ¿no es cierto? Dice, revela la identidad, tiene tantos años, hay una foto, vive aquí, etcétera, etcétera, y está registrada. Entonces, yo no tengo la culpa o no me hago cargo de aquellos que no les importa un programa. Y si tiene 25 páginas, imagínense ni siquiera lee. Claro, sí, sí, te entiendo. ¿No es cierto? Porque el chico que me entrevistaba no tenía ningún argumento. Yo decía, sino que decía, mira, es una oportunidad, pero yo no creo que ella lo haga. Yo no puedo decir, pero yo esto, pero yo no sé. ¿Por qué no se trata de yo? Que es viejo de que se trata de que yo quiero tener un programa. El creador jamás lo había leído. Jorge, Y esto él es, decía frente a mí un disculpa que programa que no había leído. disculpa que te interrumpa, Jorge. Esto es como pasó siempre en la política, de que estamos en democracia y lleguemos y después vemos qué hacemos. Exactamente, una cosa de ese tipo. Ahora, de todos modos, en política obrera, la posibilidad de un gobierno de izquierda lo hemos manejado como una hipótesis. Claro, Por ahora las encuestas lo colocan lejísimo de eso. Pero, aunque esté lejísimo, alguien que viene de ascenso ha elaborado un programa y entonces hay que ver a dónde quiere ir. Ese es un aspecto del problema. claro. Y otro aspecto del problema es que había crecido la imagen ahora de la población por Miriam Bregman. Hace un par de años atrás había crecido por Luis Zamora. Tenés razón, exactamente, sí. Bueno, el mundo no cambia por la imagen de las personalidades. El mundo cambia con una fuerza política organizada en las masas. Ese es el punto que hay que discutir. ¿Y pensás que las masas... ¿Representa algunas masas, etcétera?
el partido de Miriam Bregman, como el Partido Obrero y otros partidos, acaban de llevar una derrota tremenda a los obreros de la fábrica FATE. Y estos obreros eran los más politizados que tenía la clase obrera de Argentina. A la cabeza con Crespo. Le contamos a la gente que a la cabeza de ese gremio del SUTMA está Crespo. Claro, es manejado por el aparato del Partido Obrero. Y entonces elaboraron un plan para ese conflicto, que era depositar toda la salida en la legislatura bonaerense y en Kicillof. Usted acá tiene un pequeño conflicto, pequeño en términos numéricos, lo que representa esta candidatura. Y ha derrotado a la clase obrera en lugar de derrotar a la patronal. Claro. Ahora, si bien el candidato de la izquierda es para derrotar a la patronal, sino para derrotar a los trabajadores. ¿Se vendió Lo humo? que hace crudo, claro, ¿Se vendió humo? Lo voy a decir yo. ¿Se vendió humo? como dice, Digo yo, se vendió humo, se vendió algo ahí medio armado, medio orquestado. no, lo que ocurre es que, bueno, en el caso del aparato del Partido Obrero, probablemente era el afán de seguir controlando el sindicato y no meterse en un conflicto que pudiera comprometer legalmente ante la justicia, lo que fuere, la titularidad del sindicato, probablemente, porque al final un análisis político no tiene que juzgar las intenciones, Claro, tiene que juzgar lo que ocurrió. ¿No es cierto? Porque alguien comete un crimen por determinadas intenciones, pero va a ir a la cárcel y va a tener una pena tremenda porque cometió un crimen. claro. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, eso por un lado, ser objetivo. Naturalmente, lo subjetivo, uno dice, bueno, han querido quitar los conflictos. ¿No es cierto? En general, el filtro evita los conflictos. bien, un título, ¿no, Porque Jorge? quiere asegurar un progreso electoral que es su línea estratégica. Bien. Jorge, este 6 de agosto se va a tocar un tema importante que no pudo tener sesión hace un par de semanas atrás. También estamos en la todos efusivos con el mundial y todo, y muchos no nos damos cuenta. Se viene el tratamiento de una ley de tierras. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? De que se quiera dejar que cualquier extranjero pueda comprar las tierras en cualquier lugar de la Argentina y no importa dónde la compre, al lado de un río, al lado de un bosque. ¿Qué opinión tenés respecto a esto que se va a tratar el 6 de agosto? Bueno, que cualquier extranjero compre. Acá hay planes concretos. Hay sectores que ya van por la tierra. Acá, Hay sectores que ya van por la como, tierra. Ajá, esto es una cosa relativamente planificada. bien, Entonces, preciso. bien. Ahí se ha dado el número de personas que tienen extranjeros con propiedad de tierra, pero no se han dado los nombres. ¿No es cierto? Y uno de Sí, los problemas más importantes, y lo digo también por Salta, tiene que ver con el agua. Hay una crisis mundial con el agua. Y Argentina es una gran reserva de agua. Entonces, por ejemplo, hay una empresa israelí, Mekorot creo que se llama, que ha hecho inversiones en distintas provincias argentinas. ujú, Entonces quiere controlar el agua. Y en el caso de Israel, se sabe con esto de Gaza y Líbano, Cisjordania, etcétera, es un Estado condenado por crímenes de guerra por parte del Tribunal Penal Internacional. Entonces, esto de que la propiedad privada es inviolable como argumento para darle a empresas perjudiciales a los intereses humanos, a los intereses de los trabajadores, claro, el control es inadmisible. Creo que ni siquiera el debate está bien enfocado en contra, porque hay que hablar claramente de esto y no simplemente de un nacionalismo. Ah, no, son extranjeros, mi tierra, acá no es ese el problema, parece que fuera ese problema, pero la palabra extranjero hay que
reemplazarla por los monopolios internacionales. Y el negocio que hay detrás de todo eso. Y el negocio que está detrás de esto. Y entonces nos entendemos mejor y vamos a una mucha consecuencia. Ahora, naturalmente, que para poder obtener un voto favorable, Milei necesita por un apoyo de los senadores de Sáenz. Así que ustedes tienen un gran debate ahí en Salta, cuando tendrían que hacer una gran manifestación contra el gobierno de Sáenz. Vos sabés, Jorge, que aquí al principio hacíamos esa analogía más o menos de la que vos estás planteando. Aquí está una senadora que es puesta por Gustavo Sáenz, que es Flavia Rollón, que fue parte de algún sector minero aquí en la provincia de Salta, que aquí se armó el eslogan que era primero los salteños, cuando fueron las elecciones del año pasado, y Flavia Rollón y todos los funcionarios que ahora asumieron y ella como senadora nacional, acompañó casi el 90% de todas las leyes presentadas en el Senado de la Nación propuestas por Javier Milei. Claro. Es decir, lo que dijo Sáenz, primero los salteños para votar la ley de Milei. Claro, ¿No es cierto? Reivindicaban la autonomía provincial para votar la ley. Ustedes hay que descifrar todos esos lenguajes, pero es indudable que está la posición de Sáenz, porque tomemos el caso de la minería. Acá no se trata solo de un problema de minería, del agua, de que es no renovable, es decir, que se llevan todo lo que hay y no dejan nada. También esto forma parte de la construcción de cadenas de producción internacional que parten de la materia prima mineral por parte de Estados Unidos en la guerra comercial y eventualmente militar contra China. claro. Entonces plantea un problema estratégico más de conjunto. Queremos pertenecer, ser un eslabón de la cadena productiva de Trump. ¿No es cierto? Y aunque Sáenz no conozco su coeficiente intelectual, aunque no conozco eso, supongo que saben esto, que lo advierte, que quiere integrar esa cadena, que él dice, no, lo mejor que nos puede pasar es que nos dominen los norteamericanos y por lo menos sacamos algo de guita de ese eslabón. Claro. Entonces acá, los gobiernos peronistas que están apoyando a Milei, los gobiernos provinciales peronistas están apoyando a Milei. Son cómplices de todo esto, lo que está pasando actualmente. Totalmente, y además fueron las últimas elecciones en las listas de Cristina Kirchner, en las que ella elaboró para cada provincia. Por ejemplo, ella designó a Jalil en Catamarca para ir por la, ¿cómo se llama el Frente de hecho? Fuerza Patria. Sí, Jalil fue por Fuerza Patria, pero Jalil antes de ir por Fuerza Patria y después de ir por Fuerza Patria pertenecía a la Libertad Avanza. claro. ¿Me entiendes? Entonces estamos viviendo un derrumbe de los viejos partidos y entonces los obreros, los trabajadores, la gente que ha votado por el peronismo en el pasado, tiene que hacer una reflexión. No podemos seguir con todo esto. Y luego de hacer esa reflexión también indagar por qué. Porque el peronismo es un partido capitalista. Hay varias formas de gobernar. Está esta forma machista de gobernar de Milei. Está la forma fachista con que gobernó Perón con la AAA en el periodo 73-75 o 76 y están las formas liberales. El capital no tiene una sola forma de gobierno, se adecua a las circunstancias. Pero el peronismo siempre ha sido defensor del capitalismo y su figura dirigente son activistas al servicio de estos intereses. Nos vamos un poco más cerca, Jorge. Nos vamos un poco más cerca, Jorge. Lo tenemos a Carlos Menem, del peronismo. Liberal, liberal, arrimado al gobierno norteamericano en la década del 90, Menem vendiendo todo y el peronismo se olvida que Menem salió
del Movimiento Nacional Popular, del Partido Justicialista, del peronismo. Claro, derrotó a Cafiero en las internas del peronismo, presentándose como el auténtico caudillo del peronismo. Es más, él dice que fue el último caudillo peronista de la Argentina, así se nombraba cuando estaba en la Cámara de Senadores de la Ahora Nación. usted fíjese que la observación que usted hace, me interesa destacarla, porque usted fíjese el efecto que produce. La población está convencida de que es el último caudillo nacional, popular, Exactamente. etcétera, etcétera, que lo vota. Y cuando él hace todo lo contrario, esa población no sabe cómo reaccionar. La Las frase de... consecuencias políticas, las consecuencias políticas de llevar a la clase obrera a un callejón sin salida, no se disipan cuando todo el mundo se dio cuenta de eso. Menem decía, si yo contaba lo que hacía, nadie me votaba. Bueno, habría que ver eso, porque Ujú. él impuso una impronta. Pero lo que quiero decirle Sí, es que para terminar con toda esta política, tuvo que ocurrir el derrumbe de la convertibilidad en el año 2001. Y eso ocurrió 11 años, 12 años después que subió Menem. Ahora, Menem también aprovechó mucho más que su condición de caudillo, mucho más que eso, el derrumbe descomunal de Alfonsín, cuando la leche cambiaba de precio entre la mañana y la tarde, tanta hiperinflación dejó. exactamente, sí. Eso se la gente se ganó a quien podía reunir la mayor cantidad de votos contra Alfonsín, y estaba Menem. Entonces esto es una buena reflexión para la izquierda. Ah, Es bien. necesario desarrollar una construcción política consistente para derrotar a los Menem antes de que hagan daño. Antes de que hagan daño. No explotar el daño que hacen para después mostrar, miren, nosotros tuvimos razón, vengan con nosotros. Sino derrotarlos antes. Claro. Y ahí ponen a prueba y señalan la capacidad creativa, concreta, práctica de la provincialidad. Jorge, ¿pensás que, así como están dadas las cosas ahora, que muchos argentinos y muchos periodistas desde Buenos Aires, afines al gobierno nacional, le estaban planteando o le estaban marcando la cancha esta semana cuando llegan esos meses con los frutos? Le decían a Caputo, le planteaban a Javier Milei, porque la clase media es la que ya no está teniendo la famosa paciencia que nos pidieron hace algunos meses atrás, porque si recordamos, Javier Milei dice, tienen que tener paciencia, ya van a venir los meses buenos. ¿Pensás que con todo este escenario que se está dando, en donde la microeconomía no está teniendo esos frutos, ¿tiene asegurada su reelección Javier Milei para el 2027? No, no, asegurado de ninguna manera. Ajá. Pero asegurado, no, pero una parte importante de la clase media va a resistir cambiar de posición. Ah, Porque ajá. con una suerte de barrera contra los cabecitas negras de Argentina, contra el llamado populismo, etcétera, etcétera. Cuidado, Ujú. porque acá hay un conflicto dentro de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que dice, estamos mal, pero si queremos seguir estando en la clase que usufructúa el capitalismo y no que la ponga en peligro, Claro, y entonces me tapo la nariz y lo sigo votando a mi ley. Otros que pueden pensar lo mismo y se mezclan con otros que piensan todo lo contrario, pueden no votar, porque la abstención ha sido elevada claro, últimamente. Pero esa no es una abstención homogénea. La gente que dice, la abstención revela el odio. No, no, no. Ahí la abstención reúne sectores sociales diferentes.
Es decir, reúne una clase media que piensa que ya no puede votar a Milei, pero no quiere votar ninguna variante contraria. Se mantiene en una posición conservadora porque su experiencia de vida le demuestra que para preservar sus privilegios tiene que mantener esa posición, y la desesperación de muchos trabajadores que ven que la CGT, los sindicatos, la burocracia se han vendido al gobierno total y completamente y han entregado los derechos laborales de Argentina y llevado los salarios sin lucha por el piso. Y eso es algo que Entonces realmente... hay una confusión política, pero esta confusión política es un fenómeno mundial. Porque usted fíjese lo que está pasando con las elecciones en otros países. Si tenemos que hablar de Latinoamérica, se está derechizando todo, ¿no? Sí, está derechizando, pero si usted mira las elecciones, los que ganan por milésimos. Es decir, hay un sector que emerge hacia la derecha, pero hay otro sector que no compra ese relato ni esa política. Por lo tanto, adelanta conflictos más agudos. O tome el caso de las elecciones ahora en Brasil y las que vienen de Estados Unidos. ¿No es cierto? Ahora, como hay un cuadro de guerra mundial, es comprensible esta confusión. ¿Por qué de golpe ahora se están enfrentando Ucrania con Irán? Claro, Se nota de golpe la proximidad geográfica y la proximidad política de los conflictos donde están envueltos todas las grandes potencias. Por eso es una guerra mundial. claro, Y nadie lo quiere advertir, se sigue haciendo política local, como si Argentina o cualquier otro país fuera una provincia aislada del mundo. Pero ya Milei está metido a la Argentina en un acuerdo que se llama Escudo de las Américas, que habilita a Estados Unidos a intervenir militarmente contra el llamado terrorismo. Y esto no fue aprobado por el Congreso. En Argentina los tratados exteriores, como en Estados Unidos y en muchos países, tienen que ser aprobados por el Congreso. No fue aprobado. Está vigente una alianza internacional no aprobada por el Congreso. Tiene la pregunta esta. Milei no lo manda al Congreso porque dice, me lo van a rechazar. claro, O quizás me lo rechazan. claro. Y la oposición no reclama que lo mande al Congreso para no tener que votar en contra y quemarse ante Estados Unidos y Trump. Qué dato interesante estás brindando, Jorge, ¿no? Ese análisis es muy interesante. Jorge, te llevo, ya hemos hablado de Milei, hemos hablado de la izquierda, estamos tocando el análisis de lo que es a nivel nacional y a nivel internacional, un poco de geopolítica. Y para agradecerte este tiempo que nos estás dando para que los salteños te podamos escuchar y podamos escuchar el análisis de un dirigente de la primera hora de la izquierda, te llevo un poquito para que finalicemos. ¿Qué es lo que va a ser para vos el Estamos hablando de peronismo? lo que expresa la conciencia política del partido y de la conciencia política de los que lo votan en ese partido. Claro, Sin programa no hay conciencia política, y sin conciencia política la gente no va a ningún lado. claro. Jorge, ¿de qué pensás ahora para finalizar esta charla tan interesante y tan linda que estamos teniendo? Porque la considero una charla más que una entrevista. No es la primera vez que converso con vos. ¿Qué pensás que va a ser el peronismo? La tenemos a Cristina ahí todavía sin querer dejar que la lapicera la maneje otro. Lo tenemos a Kicillof de un lado. Lo tenemos a Aníbal Fernández diciendo esta semana, ni en pedo me van a ver con un cartel pidiendo por Cristina libre, pero creo que la condena no es la correcta. Tenemos diciéndole también a Aníbal Fernández, lo peinamos un poquito a Axel Kicillof y lo largamos a la cancha. Esa interna entre Kicillof y Máximo Kirchner. Presentándose Cristina Fernández de Kirchner ante la ONU ahora con abogados españoles y abogados brasileros para tratar de ver si es que tiene la posibilidad de que le salga algo favorable. Como para terminar, ¿qué opinión tenés respecto de todo este escenario que te acabo de mencionar? Ocurre lo siguiente, si Kicillof hubiera logrado instalarse
como el caudillo del peronismo, Caudillo, sí. probablemente... Estamos al aire de nuevo, Jorge, se nos cortó. Estamos terminando. No sé qué pasó, que no sé qué pasó. Sí, se nos cortó, se nos cortó. Ah, Se nos cortó, te estaba llamando desde el otro teléfono y se nos cortó. Gracias por llamarnos, gracias por llamarnos. Y Jorge, te escuchamos para tener la última definición. no, bueno, se le había cortado el programa y yo lo que quería señalar es que lo que ella reclama es que la condenaron 6 años de prisión, a 6 años de cárcel, pero de por vida de cargos políticos. Considera eso que eso es una proscripción. Denuncia que quienes la condenaron es un grupo de la gente de Macri, porque juega al fútbol, Sí, viaja, es verdad. hace viajes de turismo con Macri, etc. Y entonces pide a la ONU un pronunciamiento en términos de devolución de derechos políticos. Claro. Yo personalmente pienso que también el interés de ir a la ONU es porque en la ONU ella podría reunir una mayoría que al pronunciarse a favor de la devolución de los derechos políticos le da un golpecito a Trump. Son los países rivales de Trump. Claro, Canadá, la Unión Europea, etcétera, etcétera. claro. Entonces tendríamos a Milei con Trump y a ella como representante de la fracción de Lula, Sheinbaum, la Unión Europea, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y entonces hace esta gestión que después hay que ver si la toma la justicia argentina. Si la justicia argentina recepta este pedido de que se le devuelvan los derechos políticos. Le quiero señalar Sí, que a último momento se ha añadido un dato importante. El expresidente de Perú, Ollanta Humala, condenado a 15 años de prisión, no a 6 años como Cristina, a 15. ujú, La justicia acaba de declarar que debe ser inmediatamente liberado por errores procesales en el juicio que lo condenó. Eso fue lo que ocurrió con Lula, que la justicia que lo condenó después ordenó que lo liberen por fallos procesales que esa misma justicia cometió. claro. Muy buenos ejemplos. Entonces usted tiene acá un escenario curioso en que la justicia empieza a considerar factores que antes había despreciado y de algún modo acomodándose a la evolución política, porque cuando había que tratar de que gane Bolsonaro y las encuestas le daban ganador a Lula, lo metieron en cana a Lula, y después, cuando vieron que Bolsonaro colocó a Brasil en el segundo lugar del ranking de muertos por el COVID Claro. y de enormes negociados, lo liberó a Lula y dijo, bueno, que la política arregle esto, que discutan con Lula y encuentren si hay una alternativa a Bolsonaro, y finalmente armaron un gran frente opositor. Entonces, Cristina Kirchner está intentando una cosa de ese tipo. Hay que ver cómo evoluciona. Hay que ver cómo evoluciona. Si hay un choque de Milei con el FMI, no le quiere pagar, los países que en la ONU pueden votar por el reconocimiento de los derechos políticos para Cristina Kirchner, están también en el FMI. Van a decir, no, che, si no te pagó, esto no va, hay que cambiar de política y a lo mejor también cambia. Es decir, ahora estamos en un proceso de desarrollo. Claro, 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 Jorge. Estamos en un proceso de desarrollo. Vamos a ver el alcance que tiene. Ahora, ya Cristina no toca el tema de acá, de que la condenaron por corrupción en el asunto de vialidad. Ella cuestiona, como lo hicimos nosotros desde el comienzo, que los fiscales sean figuras políticamente comprometidas con los contrarios a Cristina. Cuando ocurre un caso así en la justicia se tienen que declarar incompetentes. Claro. Y hay que nombrar a otros
claro, En segundo lugar, la proscriben para siempre. Eso es un abuso político. La Corte, para evitar pronunciarse directamente, en lugar de proscribirla, dijo que no se iba a pronunciar por el fallo de casación que la proscribía. exacto, Entonces, si no se pronuncia la Corte, queda vigente. Se da cuenta que la Corte le sacó un poquito el cuerpo, exactamente. así que puede llegar a cambiar. Y entonces tenemos este proceso en desarrollo, donde una vez más la burguesía argentina va a tratar de salir de una crisis, bueno, podría querer salir de una crisis a través, digamos, del peronismo. Claro. Todo lo que hemos hablado de la izquierda al comienzo del programa, ahora tiene que ser analizado en este nuevo contexto. Muy interesante todo lo que estás planteando, Jorge. Muy interesante, de verdad. No lo había escuchado desde ese punto de vista, pero es muy interesante todo lo que estás planteando. Bueno, muy bien. Jorge, te agradezco muchísimo de que hayamos entablado esta charla, de que nos hayas vuelto a llamar para que podamos terminar de escuchar todo ese análisis que haces. Así que desde la provincia de Salta, desde el norte, te mandamos un abrazo muy fuerte desde Salta Capital y te agradecemos esta charla linda que hemos tenido en la mañana de este sábado. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Gracias